Dios en mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Así es, chicos hermosos, nuestro Dios es nuestro Salvador y nunca, nunca se separará de nosotros, porque le hemos entregado nuestra vida. Y ahora Él es el que nos cuida, Él es el responsable de nosotros para que vayamos de camino al cielo. Y bueno, estoy otra vez aquí con ustedes. Estamos estudiando las promesas de Dios para sus hijos. Todas las promesas de la Biblia que están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un día me pregunté yo, ¿y todas las promesas que Dios nos ha dado, en qué consistirán? Y me di cuenta que eran muchísimas las promesas. En todos los libros de la Biblia hay promesas. Entonces, por eso decidí hacer estos videos, para que las conozcamos juntos y podamos darle gracias a Dios por ellas. Y bueno, pues este es el video número 9 y espero que estén muy bien y que hoy vamos a continuar, como les decía, viendo las promesas que están en toda la Biblia. La promesa primera de este día es Josué capítulo 8 y dice lo siguiente: Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor dio a Josué su mismo mandato dado a los reyes futuros de Israel en Deuteronomio capítulo 19, versículo 18 al 20, que dice lo siguiente. 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces recibirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19. Y lo tendrán consigo y leerán en él todos los días de su vida, para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos, y en medio de Israel. Como verán, los reyes que nos habla la Biblia son personas que están al servicio del pueblo, a la misma altura que todos los demás en el pueblo, solamente tienen diferente función.
y con ellos Dios los bendice y al igual que a toda su familia. Entonces es muy diferente a los reyes pensados por el mundo, donde son los que más mandan y que todas las personas les rinden pleitesía. En la Biblia no, el mayor es el que sirve al menor. Y bueno, debían de meditar a diario en la palabra de Dios. Él nos manda hoy a hacer lo mismo a nosotros, para que nuestro corazón no se enaltezca por encima de las demás personas, y también para conocer cómo es Dios, qué pide Dios y enseñarnos a temerle. Por el temor que le debemos a Dios no es miedo, no es terror, es un temor reverente. Eso significa gran respeto por ser Él el ser más poderoso de la creación. En la actualidad las personas se han hecho sus propios dioses, según sus imaginaciones, según su forma de pensar y de ser. Por eso es necesario estudiar al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, al Dios creador de todo cuanto existe. Por eso Dios mismo ha preservado los libros en la Biblia. El Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios provee todo lo que usted necesita si vive sometido a Él. A Dios le encanta bendecir a sus hijos obedientes. Toma la delantera para prepararles el camino y llevarlos a lugares buenos y placenteros. Él no promete ausencia de pruebas, pero sí promete la victoria final. Por eso podemos estar completamente seguros cuando golpean las tormentas de la adversidad, porque Él es nuestro refugio eterno. El Salmo 4:4 dice: Tiemblen y no pequen, mediten en su corazón estando en su cama y callen. Salmo 65, versículos 5 y 6 dice: Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. Algunas respuestas a la oración no pueden describirse mejor que como tremendas cosas. ¿Alguna vez Dios ha contestado sus oraciones de una manera que le llena de asombro total? ¿Necesita ahora mismo la intervención de Dios en alguna parte de su vida? Entonces ore y espere con fe que Él haga cosas tremendas a su favor. Yo le comentaba siempre a las personas, ¿cómo vamos a conocer al Dios de nuestra sanidad si nunca estuviéramos enfermos y clamáramos a Él? ¿O cómo conoceríamos a Jehová Jireh, el Dios que lo provee todo, si nunca tendríamos escasez y falta de pan o falta de algo? Para conocer a nuestro Dios es que se presentan las pruebas en esta tierra. Y bueno, Marcos capítulo 4, versículo 39 nos dice: Y levantándose él, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento se hizo grande bonanza. Nos metemos en algún problema y ponemos en duda su amor, no su capacidad.
Sin embargo, a pesar de nuestra falta de fe, Él extiende su mano y nos salva. En esta ocasión, ustedes recordarán que los discípulos iban en una barca y entonces se levantó una gran tempestad. Nuestro amado Señor estaba durmiendo, probablemente cansado de tanto predicar a la muchedumbre de personas, y ellos se acercan asustados y le dicen: Maestro, maestro, ¿qué no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que nos hundimos? Y él se despierta, se levanta, reprende la tempestad y vuelve todo a la calma. Los discípulos habían estado con él viéndolo hacer milagros portentosos, y sin embargo en el momento de la prueba se olvidan de todo eso y corren y lo despiertan. Y todavía le regañan diciendo: ¿no ves que perecemos? Eso es lo que nosotros también nos sucede muchas veces. Hemos visto obrar a Dios en muchas cosas, concediéndonos milagros, concediéndonos muchas de las peticiones en oración que le hacemos, y vemos cómo milagrosamente se resuelven situaciones aún difíciles. Y sin embargo, viene otra prueba, viene otra tempestad y estamos en el mismo lugar como estaban los discípulos, clamando y diciendo: ¿qué no ves que no tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿Verdad? Entonces aquí la enseñanza que nos da la palabra de Dios es confiar en Él, recordar, no olvidar todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros para en el tiempo de prueba nosotros poder salir adelante. Y bueno, otro pasaje está en Lucas capítulo 4 versículo 29 al 30, que dice lo siguiente: y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Con esto demostró Jesús su soberanía como Señor de todo y sobre todo, y no les tuvo temor a ellos, no pudiéndole hacer daño, porque no había llegado aún su tiempo de morir. Entonces, nuestro valiente Señor, al momento que les revela a todos los judíos quién era Él, de verdad que les vino un enojo, una confusión de saber que Él se decía a sí mismo Hijo de Dios, y para los judíos estaba prohibido hasta pronunciar el nombre de Dios. Entonces, por eso el judío no le dice, le dice más bien así, el Señor, Jehová, ¿verdad? El Señor. Pero el judío le dice Adonai, que eso es lo que significa. También está prohibido su nombre, mencionar su nombre. Entonces, para ellos se enojaron tanto que empezaron a empujones a sacarlo del templo y lo llevaron así hasta un monte alto para despeñarlo. Y sin embargo, él salió ileso entre medio de ellos y se fue, porque aún no había llegado su tiempo de que lo mataran. En el Salmo 119:9 dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, esa es la respuesta. Si queremos agradar a Dios y honrarlo con nuestra vida, debemos de conocer su palabra. La Biblia nos advierte de los peligros que tenemos por delante y nos acerca al corazón de Dios y nos da la sabiduría para triunfar. El versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Son muchos los cristianos que nunca han experimentado el poder y el ánimo que tienen a su disposición mediante la memorización de las Escrituras. Cuando atesoramos y guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra de Dios, ella permanece ahí siempre, disponible para ayudarnos y para fortalecernos en los tiempos difíciles. El versículo 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Cuando nos sentimos desalentados, abatidos y débiles, leer la porción precisa de la palabra en nuestra condición o en nuestra situación nos puede renovar nuestra esperanza y devolver las fuerzas
por medio del Espíritu Santo y el poder del Señor a través de nosotros, recordando que al entregarle la vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nuestro corazón y se hace uno con nuestro espíritu, de tal manera que estamos unidos a Cristo en el Espíritu. Por lo tanto, estamos cerquitas de Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto. Yo recuerdo a mi pastor, muy lindo, el pastor primero que tuve, un señor ya grande, y él siempre decía, ustedes deben de aprender la palabra de Dios. En lugar de estar pensando en otras cosas, de problemas de su vida, mejor piensen en algún versículo y recuérdenlo, mediten en él. Háganse como las vaquitas. Dicen los veterinarios que las vaquitas tienen 4 estómagos. Por lo tanto, se la pasan rumiando. Ellos comienzan a comer su comida y la pasan rumeando por los 4 estómagos. Sí, entonces eso es también meditar. En nuestra mente es como rumiar la palabra que queremos y esa palabra se hace parte de nuestra vida y en el momento en que nosotros la necesitemos, esa palabra va a saltar del subconsciente al consciente para que nosotros podamos recuperar la paz o saber qué es lo que debemos de hacer. Y bueno, el versículo 67 también nos dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Los creyentes pueden elegir cómo reaccionar en las tempestades de la vida. Una de sus oraciones es basada, pues es buscar culpables, resentirse o amargarse, pero igualmente pueden recurrir al Señor y preguntarle, ¿cuál es el propósito por esta situación? Dios quiere usar esa adversidad para acercarnos a Él. Si reaccionamos a ellos con fe, nuestra aflicción se convierte en un puente hacia una relación más profunda con Él. Entonces tenemos esta promesa, nos enseña que en el mundo tendremos aflicción, como nos lo dijo nuestro Señor Jesús, pero tenemos que confiar en Dios, que nos ha dejado la palabra para que nosotros podamos salir adelante de los problemas que son posibles, los que podamos nosotros salir. Y dicen por ahí que las cosas imposibles se las dejemos a Dios, porque Dios es el que puede hacer lo imposible. Nosotros hagamos hasta donde nosotros podamos y dejémosle todo lo demás al Señor, porque Él es bueno y porque Él nos cuida. El versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Abandonados a nuestros propios caminos y recursos, no sabemos con certeza cuál camino lleva a la vida y cuál termina en la muerte. Por lo tanto, también es bueno confiar en el Señor nuestra vida para que Él nos lleve por el camino eterno y nos recuerde ese camino que lleva al cielo, el que lleva con Él. Proverbios 14, 12 y 16, 25 dicen exactamente lo mismo, ambos versículos en diferente proverbio. Dicen, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Quedaremos en tinieblas, pero a través de su palabra Dios arroja luz sobre nuestra situación y nos conduce a un lugar seguro. Entonces muchas veces elegimos el camino por el que todo mundo dice en el mundo. De repente he topado que en estos últimos tiempos todo mundo es profeta, todo mundo es consejero, todo el mundo sabe qué opinar en diferentes temas y por lo tanto tratan de darle solución absolutamente a todo lo que uno vive. Y sin preguntar a veces si nosotros queremos un consejo o queremos una solución a algo. Y yo lo que me he fijado que muchas veces pues el camino del mundo no te lleva
por el camino que dice Dios. Y por lo tanto vamos a terminar en una pared o tal vez en un abismo, en una situación que no debió de haberse dado. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios o porque no sabemos la palabra de Dios y no supimos qué camino tomar como Dios nos lo indica. Entonces eso también es falta de temor de Dios. En estos tiempos hay mucha falta de temor de Dios, que hay que volver a las sendas antiguas, enseñándoles a nuestros niños y a nuestros jóvenes que Dios es lo más grande y también lo más poderosísimo que existe. Por lo tanto, le debemos sumo respeto. Eso es temor, sumo y gran respeto. El versículo 162 también nos dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Si la Biblia nos parece un libro misterioso y difícil de entender, no lo valoraríamos mucho y las lecciones todavía menos. En cambio, si lo vemos como un tesoro invaluable, nos sumergiremos en ella con frecuencia y cosecharemos sus asombrosos beneficios. Hay otro pasaje en la palabra de Dios que nos enseña que es ahora sí que la salvación o el reino de Dios más bien dice, el reino de Dios es como un campo donde hemos encontrado un gran tesoro, que vamos y vendemos todo lo que tenemos en nuestra vida por comprar ese campo. Entonces es algo muy bello porque realmente el reino de Dios es todo lo que necesitamos y en él encontramos todo, absolutamente lo que nos puede dar paz, lo que nos puede dar seguridad, lo que nos puede ayudar a cruzar esta vida sin angustias y sin temores, sabiendo de que está el Señor con nosotros. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos eran los creyentes de Berea. No se apoyaron en lo que Pablo les dijo sobre cómo el Antiguo Testamento profetizó el ministerio y los sufrimientos y la resurrección de Cristo. Estudiaron las escrituras por sí mismos y Dios los elogió por su diligencia. La palabra de Dios no solo hay que leerla, también hay que meditar en ella. Y meditar significa que estudiamos la Biblia, reflexionamos sobre lo leído y pedimos al Señor nos ayude a entender sus principios para poderlos aplicar a nuestra vida. Esto es indispensable si usted quiere conocer a Dios más profundamente y hacer su voluntad. Entonces es muy admirable que ese pueblo de Berea llegó Pablo, les predicó el evangelio, les habló de Cristo Jesús, que era el que habían anunciado los profetas desde las antiguas escrituras, y ellos no creyeron todo lo que Pablo les dijo, sino que se fueron a las antiguas escrituras y corroboraron todas esas palabras que Pablo les había dado. Y Dios se agradó de ellos por eso, porque no se dejaron llevar solamente por las palabras de un predicador, sino que ellos quisieron constatarlas con la misma Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, las escrituras antiguas. Y eso es lo que nos aconseja la palabra de Dios hoy para todos, que cualquier persona que le dé a usted un evangelio, que usted lo corrobore con la Biblia, que lo corrobore con su Biblia, porque ahí está la verdad y la verdad lo hará libre y no permitirá de que le engañen. Por eso en estos estudios que yo doy me gusta mucho poner los versículos para que usted los lea en su casa y para que usted corrobore lo que yo le estoy diciendo. Ya sea que tenga una Biblia no importa si es de otra versión, a la Reina Valera 1960, que es la que nosotros como predicadores más en todo el mundo, es la que nos basamos para tener un mismo sentir, un mismo hablar. Pero hay muchas versiones en la Biblia y usted puede buscar en la suya
para que vea esa versión lo que dice. Y bueno, vamos a ver ahora la segunda promesa de este día. Esta promesa se encuentra en Josué capítulo 14, versículo 9 y dice lo siguiente. Ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor, mi Dios. Si decidimos seguir al Señor de todo nuestro corazón, Él moverá cielos y tierra para cumplir sus maravillosas promesas en nosotros. Josué 14:9 es un relato del juramento que Moisés hizo a Caleb, uno de los enviados para espiar la tierra de Canaán, quien se mantuvo fiel a Dios por medio de la adversidad. Caleb destaca por su fe y su lealtad constante, lo que le valió la promesa de heredar una porción de la tierra prometida para él y para toda su familia y generaciones venideras. Esta fue la fidelidad de Caleb. Caleb es un ejemplo para nosotros de fidelidad a Dios a pesar de las dificultades y los obstáculos. Cuando 10 espías hebreos advirtieron a sus compañeros que ni se les ocurriera entrar en Canaán, los únicos que instaron al pueblo de Israel a avanzar con Dios fueron Josué y Caleb. El nombre de Caleb significa osado e impetuoso, y este amigo de Josué ciertamente era audaz. Caleb tenía una fe tan potente que ni siquiera se disuadió ante los gigantes que se encontraban en la tierra prometida. La historia de Caleb es una prueba de fe en Dios y la fidelidad a sus enseñanzas que son esenciales para ser bendecidos. Cuando enfrentamos dificultades y pruebas, a menudo es fácil perder la fe y la confianza, pero la historia de Caleb nos enseña que la fidelidad a Dios es la clave para recibir su recompensa y poder superar cualquier dificultad. Como conclusión, debemos de estar dispuestos a ser leales a Dios en todo momento e incluso en tiempos difíciles, porque Él siempre cumple sus promesas. Como Caleb, podemos confiar en que la fidelidad de Dios nos llevará a la bendición y a la herencia eterna. En los momentos de incertidumbre y desafío, el ejemplo de Caleb nos recuerda que la fidelidad de Dios no es en vano. Cada paso que demos en confianza y lealtad como Él lo dio es un acto de fe que Dios ve y que Dios honra. Caleb esperó con paciencia su herencia y su vida nos enseña que las promesas del Señor son anclas firmes en medio de cualquier tormenta. Que nunca perdamos de vista que nuestra lealtad será recompensada y su amor nos sostendrá para siempre. Y bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar en esta noche para no cansarlos más con este estudio y que podamos meditar en las dos promesas que hemos visto en este momento. Y no me puedo despedir, ustedes ya saben, el motivo de hacer estos videos es para si alguna persona nunca le ha entregado su vida a Jesucristo y le gustaría entregarle su vida para salvación de su alma, pues este es el momento y el lugar adecuado. Y usted, si ya le entregó su vida, de todas maneras, acompáñenos a hacer esta oración de nuevo, la oración de fe, la oración de entrega, para que quede cada vez más grabado en su interior la entrega que usted ha dado a Jesucristo bendito, nuestro Salvador. Y bueno, oremos. Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres. Dígale usted, por favor, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Yo creo que Jesucristo, tu Hijo, vino a este mundo para salvarme. Yo creo que si te entrego mi vida, tú me darás un nuevo corazón para ser una nueva persona. Una persona que crea
en todo lo que dice tu palabra y que te honre con mi vida. Yo creo que desde la cruz del Calvario, Jesucristo murió para pagar el precio para que hoy yo obtenga mi salvación. Yo creo que también Él resucitó como evidencia de que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y creo que al recibirlo por fe en este momento, yo también obtengo vida eterna y viviré junto con Él para siempre allá en el cielo. De hoy en adelante puedo llamarte Padre y te ruego que me des de tu Espíritu Santo para que me dirija y lleve por el camino de Cristo mientras viva en esta tierra. Gracias por todo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito. Es la mejor que usted pudo haber hecho en toda su vida. De hecho, para eso tenemos vida en esta tierra. Nacemos en esta tierra para tener la oportunidad de conocer a Dios, de adorar a Dios, de servirle y de un día llegar a ser sus hijos y que podamos vivir eternamente con Él. Para eso creó todo el universo nuestro Señor, para tener una familia y Él como Padre de todos nosotros. Y bueno, permítanme dar una bendición. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que te han recibido como su Señor y Salvador. Espíritu Santo, ven, por favor, y posa sobre ellos. Séllalos con tu amor y límpialos de toda iniquidad y maldición. En el nombre de Jesús te lo pido. Yo creo que hoy se ha abierto el reino de Dios para ellos y que de hoy en adelante tú estarás con ellos todos los días de su vida hasta el fin del mundo, como tú nos lo has prometido. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.